a fortalecer y a mejorar literalmente los programas de seguridad dentro de nuestras organizaciones. Le agradezco a todos los que están hoy por primera vez, bienvenidos, los que nos vayan a ver por redes sociales también, bienvenidos. Si usted quiere actualizarse y validar en qué vamos con esta temporada, vaya a nuestro canal de YouTube, búsquenos como Consultor Go Labs y vas a encontrar ahí toda la temporada pasada y la que estamos en este momento construyendo con respecto a los programas de seguridad. Le doy la bienvenida a todos y bueno, muchas gracias por asistir a este programa del día de hoy, en donde emitiéndolo aquí desde Bogotá, Colombia, pues sabemos lo complejo que han sido estos días frente a todo el escenario social y político que ha tenido el país y pues tal vez Latinoamérica con respecto a todo este tipo de controversias que han habido en estos momentos, de las cuales esperemos salgamos rápido, pero que también sea una lección aprendida para todos frente a cómo literalmente las organizaciones estamos preparadas o no para poder validar, estructurar y probablemente afrontar todo este tipo de riesgos. Busqué en YouTube, la otra vez me hice un video sobre continuidad de negocio y nosotros validamos 10 pasos en el momento de COVID de cómo una organización debería implementar un plan de continuidad de negocio para cualquier escenario. ¿Mm? Y eso es lo que ocurre ahorita. Muchas veces dentro de nuestra gestión de riesgos, nosotros estamos probablemente quedándonos solo en el bucle de la gestión de riesgos tradicional. Y probablemente en algo en lo que he insistido muchísimo con todos los que nos dedicamos a esto, y es en el análisis de contexto. El análisis de contexto, muchas veces las organizaciones y nosotros los que vemos este tipo de herramientas, como somos los gerentes de riesgos, los gerentes de seguridad, los líderes en sistemas de gestión, los consultores y hasta las mismas personas que estamos dentro de la organización, olvidamos muchísimas veces cómo hacer un buen análisis de contexto. Hay herramientas, por supuesto, que usted ha conocido y que usted probablemente ha implementado en toda la organización a la cual usted en este momento asesora, consulta o a la cual lidera. Y hemos hablado del DOFA, nos han hablado de Pestel, nos han hablado de una serie de herramientas que pueden ayudar a fortalecer esto. Pero hay un pequeño detalle en el cual nosotros no nos hemos fijado. Y se los digo por la experiencia que nuestro equipo de trabajo en Consultor Go ha tenido en Latinoamérica y con muchos consultores, y ha sido el tema de cómo las organizaciones están haciendo análisis de contexto. Y el análisis de contexto, como lo mencionan muchas de la norma internacional basada en ISO, nos habla siempre de entender el escenario externo y el escenario interno de una organización, o más bien, en donde se desenvuelve la organización. Y entender esos escenarios es entender literalmente el contexto en el cual puede llegar a ocurrir o a detectar que hay debilidades, que hay fortalezas, que hay amenazas y que hay oportunidades, lo que dice el DOF, ¿cierto? Pero muchas veces no lo tenemos en cuenta. ¿Y el error cuál es? No hacer investigación. Y hacer investigación, yo les pongo el ejemplo que yo siempre pongo con un escenario. Yo le digo a una organización, listo, tú vas a validarme tu modelo de gestión de riesgos, amenaza por vulnerabilidad por consecuencia, pero yo quiero saber por qué tú en la matriz de riesgos, por qué en esa columna que dice riesgo, tú colocaste el riesgo narcotráfico. ¿Por qué? ¿Por qué lo colocaste? Y muchas veces las empresas, no, es que nos reunimos y pues decidimos que ese es el riesgo a analizar. Pero ¿de dónde lo sacaron? O sea, ¿por qué yo estoy diciendo que el narcotráfico puede afectarme mi operación? ¿Por qué? ¿Ya? Y es el contexto. Y es donde tenemos que hacer el análisis de contexto. Ah, Leonardo, mira, te voy a explicar. El año pasado en el país se movilizaron aproximadamente, esto es una cifra inventada que voy a hacer como para entrar a validarles el ejemplo que les quiero dar y hablando de lo que está ocurriendo hoy. El año pasado se movilizaron aproximadamente entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, se movilizaron 1.000 contenedores por carreteras de Colombia de importación. De esos 1.000 contenedores, 100 contenedores fueron afectados por un riesgo que se materializó e hizo
que cuando ese contenedor iba del punto A al punto B, no llegara. ¿Se acuerdan la definición de riesgo? El efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, que es lo que nos dice ISO. Ah, ok. El efecto de la incertidumbre sobre los objetivos se materializaron 100 riesgos. No sabemos cuáles, pero de esos 100 riesgos, imagínate que 10 contenedores de esos fueron víctimas del narcotráfico. Ah, ok. Y son empresas similares a mí no me pasó. Entonces, por eso yo determiné que un riesgo para nosotros es narcotráfico. Bingo. Hay análisis de contexto, pero no es porque sí. Por eso muchas veces, creo que lo hablábamos en el episodio 1, perdón, en el episodio 2, cuando hablábamos todo el tema de administración de riesgos, cuando vino Manuel de Perú, me acuerdo, y que hablábamos que definitivamente la gestión de riesgos no puede ser subjetiva. No puede ser subjetiva, tiene que ser objetiva dentro de la organización. Por eso muchas escuelas de gestión de riesgos, yo lo llamo escuelas de gestión de riesgos, estamos diseñando una escuela nosotros, pero muchos, digamos que mentores que tienen el tema o la labor de gestionar riesgos y de enseñarnos a gestionar riesgos, empiezan a encontrar como una cantidad de variables en donde definitivamente de dónde nace el riesgo de dónde nace. Existe el riesgo puro, existe el riesgo natural, una cantidad de teorías muy interesantes, pero que nosotros literalmente tenemos que empezar a validar que el contexto es supremamente importante. Yo soy de la escuela de hacer análisis de contexto. Literal, hacer análisis de contexto. De lo contrario, nos vamos a encontrar organizaciones que para poder gestionar riesgos, hablemos del operador económico autorizado en Latinoamérica, que siempre nos han hablado de los riesgos: narcotráfico, robo, contrabando, terrorismo, lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción, soborno, proliferación de armas de destrucción masiva, todos los que tú quieras. Y yo llego a una organización y le digo, ¿por qué tú dices que tu riesgo se puede materializar en términos de lavado de activos? Ay, no, es que la aduana me dijo que tocaba gestionarlo. ¿Pero por qué? No, pues es que la resolución lo dice. Yo, ok, pero ¿cuál es el impacto que tiene ese riesgo si tú lo vas a gestionar? ¿Por qué? No, 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 es que la resolución dice, nos quedamos en el papel. Nos quedamos es que la resolución lo dice, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que validar claramente si la gestión de riesgos en la organización se está haciendo con análisis de contexto. Y todos se preguntarán, Leo, arrancaste hablando de las manifestaciones y todo eso, ¿y por qué llegaste allá? Y es por lo mismo, porque en mi gestión de riesgos, donde tú tienes contemplado en tu contexto dónde se desenvuelve tu negocio para tú saber qué hacer frente a esas disrupciones que ocurren, como por ejemplo en este momento una manifestación social, política fuerte que hace que se detenga la cadena de suministros. Eso es hacer análisis de contexto. ¿Para qué? Para que tú, cuando desarrolles toda la gestión de riesgos, obviamente llegues al tratamiento del riesgo, a la aplicación de los controles y probablemente finalices en un BIA, ¿sí? En un Business Impact Analysis, una 22301, una continuidad de negocio, para saber tú qué vas a hacer cuando un riesgo de esto se materialice. Entonces es muy importante que lo tengamos claro. Y miren que todo esto se los cuento validando lo que hemos venido analizando del operador económico autorizado, para que efectivamente nosotros lo evidenciemos como una herramienta y como una buena práctica a nivel Latinoamérica, no simplemente porque lo dice un documento o ese tipo de cosas, que es como yo siempre se los he dicho a todos, y pues como ustedes lo han venido sabiendo, que literalmente la gestión de riesgos o los modelos de seguridad literalmente tienen que ser realmente analizados para que se adapten a una organización y no simplemente sean inventados o porque así es como me lo puso el consultor o porque así fue como lo trajo el jefe de seguridad y ya, porque si no, no hay esencia, no hay lo que nosotros hemos denominado siempre como la toma de conciencia de las personas. Y el factor de riesgo más fuerte que existe en este momento, ¿quiénes somos? Las personas. Por ahí se pueden materializar los riesgos. Entonces yo creo que con esta breve introducción que le quise hacer hoy, quise como validarle que efectivamente sigamos trabajando
entre todos, recuerden que aquí nadie tiene la verdad absoluta, aquí entre todos construimos conocimiento y que es lo que necesita literalmente Latinoamérica para que nos ayudemos, para que reavivemos el fuego de todas estas buenas prácticas que encontramos, las normas ISO, los programas de seguridad. Hace poco estamos en este momento terminando nuestro curso de gestión de riesgos para la cadena de suministro, que pronto lo vamos a lanzar para que usted pueda acceder a él. Y estábamos haciendo una investigación de los más de 97 operadores económicos autorizados que hay en el mundo, haciendo comparativos de cómo es un operador económico en Hong Kong, en Arabia Saudita, ¿sí? En Nueva Delhi, que los encontramos. Y empezamos obviamente a buscar a ver qué prácticas y hay un denominador común maravilloso, que esperemos pronto nos quede listo ese entrenamiento para que usted ojalá algún día lo pueda tomar. ¿Listo? Hoy nos reúne a todos hablar, y en este episodio en donde vamos a hablar del control de acceso y de la seguridad física. Y digamos que para hablar de eso, pues hay que tener en cuenta muchas variables y hay que tener en cuenta aspectos que realmente nos tienen que llevar a nosotros a hacer un análisis bastante profundo, bastante holístico frente a lo que puede ser la seguridad física en una organización. ¿Listo? Entonces, creo que ya vas a poder ver mi pantalla. Sí, ya la estás viendo en este momento. Y digamos que aquí es donde nosotros vamos a empezar a validar literalmente por qué los controles de acceso y seguridad física son tan importantes dentro de un programa de seguridad, ¿cierto? Literalmente nosotros estamos validando que dentro de los controles de acceso y la seguridad física hay una combinación de factores muy importantes que pueden hacer que esto se vea de una manera integrada, pero que se vea de una manera inteligente. ¿Y por qué se tiene que ver de una manera inteligente? Porque ya tenemos que salir de los conceptos que la instalación mejor protegida, ¿sí? Es la que tiene paredes de 1 metro de grueso, blindadas, 20 guardas de seguridad regados, 100 cámaras de seguridad, concertinas, rottweilers por todo lado y con hambre, ¿cierto? Porque literalmente hoy los conceptos de seguridad cambiaron muchísimo y ya estamos hablando hoy de la protección de infraestructuras críticas, y eso que no es un concepto nuevo, ya se venía hablando de eso, y la protección de los activos vitales dentro de una organización. Yo se lo voy a poner así de sencillo para que arranquemos esta charla. ¿Qué busca proteger usted en su organización? ¿Qué quieres realmente proteger en la organización? ¿Personas, la infraestructura, algún activo, la fórmula secreta de X producto? ¿Qué buscas proteger? Y cuando tú te formulas esa pregunta es donde entramos nosotros a validar realmente cómo los controles de acceso empiezan a validarse y la seguridad física dentro de la organización. Siempre teniendo en cuenta que para los programas de seguridad, la facilitación y la confianza. Y otra vez yo vuelvo y les pongo el ejemplo de siempre. Seguridad, ¿por qué? Porque yo busco proteger algo. Facilitación, porque tú imagínate un edificio donde todos los días entran entre 200 y 300 personas, ¿cierto? Y que yo trabe mucho el proceso para el acceso y no permita que haya facilitación y de pronto me descuide y haya penetración de la instalación. Y confianza para que las personas que estemos desplazándonos, movilizándonos dentro de esa infraestructura, dentro de ese edificio, dentro de esa organización, pues sepamos que vamos a estar tranquilas con nuestros objetos y demás cosas. Entonces, seguimos validándolo, que la seguridad, la facilitación y la confianza siguen siendo el espíritu de la gestión de riesgos para la cadena de suministros. Entonces, date cuenta que sí, literalmente sigue siendo así. Y tenemos que seguir validándolo y llevándolo para que efectivamente funcione la organización que nosotros lideramos en algún momento. Arranquemos con un concepto supremamente sencillo. Y es que entendamos que es una infraestructura crítica para que analicemos de manera integral el concepto de control de acceso y de seguridad física. ¿Listo? Tú cuando investigas los conceptos encuentras muchas teorías, pero muchísimas teorías que desde mi punto de vista deben ser reconsideradas y hay que escribir del tema. Hay que escribir, hay que seguir analizando. Miren, muchos de ustedes
tienen un nivel de experiencia tremendo como para que saquen nuevas teorías y nuevos conceptos, para que se pongan sobre una mesa de discusión, porque todavía seguimos hablando de unos temas en donde tienen que revisarse, pero pues este no es el escenario para la discusión. Recuerden que nadie tiene la verdad absoluta, podemos nosotros analizarlo, investigarlo y validar qué tan viables pueden llegar a ser. Entonces, la infraestructura crítica está relacionada a las instalaciones y a los sistemas sobre los que recaen ¿qué? Servicios esenciales cuyo funcionamiento no permite soluciones alternativas. Eso va a ser una infraestructura crítica. Un lugar donde se desenvuelve un proceso, en este caso un servicio esencial, y no se va a permitir nada. No podemos hacer absolutamente nada. Piense usted en la empresa que suministra el agua para la ciudad. Piense usted en la empresa que suministra el gas o la electricidad para la ciudad. Esa es una instalación crítica. ¿Estamos de acuerdo? Porque ellos saben que tienen que proteger su corazón, su core de negocio, su núcleo vital y esencial para poder validarlo. Es decir, que tienen claro que quieren proteger. En un estado, la infraestructura crítica existe donde se agrupan muchos sectores estratégicos, pensando en la seguridad nacional, en la economía de un país. Mira, por eso te decía hoy traje un concepto supremamente holístico para que lo aterricemos y para que empecemos a validar realmente por qué los controles de acceso y seguridad en una organización son tan importantes y por qué la seguridad de las instalaciones empieza a decantarse en modelos que realmente nosotros hagamos a través de la gestión de riesgos. No lo hagamos simplemente porque es que a mí me dijeron que yo tengo que poner 20 guardas de seguridad y 20 cámaras de seguridad. Pero ¿dónde está el concepto de gestión de riesgos real? ¿Qué quieres proteger? Hazte esa pregunta. ¿Qué quieres proteger? ¿Ya? Y al mismo tiempo de qué quieres proteger, ¿qué es lo que quieres hacer tú para proteger eso? ¿Cómo tú vas a proteger eso? Entonces ahí entran unos conceptos muy interesantes sobre el tema. Miren que la seguridad física y los controles de acceso van a ser relacionales. Siempre van a ser relacionales. Yo no puedo tener una cosa independiente de la otra. No va a ser posible. Todo tiene que trabajar en armonía, tiene que ser un conjunto que estén de manera sincronizada para que validen literalmente la seguridad de la instalación. Estos dos no pueden ir solitos. Tienen que ir de la mano de alguna manera. Estamos hablando de que el mundo está dando un giro muy interesante en este momento y que probablemente el concepto de la seguridad física y del control de acceso empiece a tener, digamos que, unas aseveraciones más interesantes. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones se están lanzando al trabajo remoto, ¿cierto? Ojo, se están lanzando, pero no todas pueden trabajar de manera remota. ¿Estamos de acuerdo? Habrán algunas dedicadas netamente a los servicios que pueden hacerlo. Probablemente los que todavía fabrican cosas, pues probablemente no van a poder hacerlo, pero hay una variación muy interesante y ahí automáticamente nosotros tenemos que pensar cómo analizamos esos conceptos y digamos que cómo lo adaptamos a mi organización para poder validar el concepto de seguridad física y el control de acceso. ¿Se va dando cuenta? Se va dando cuenta que algo que yo he discutido siempre y es qué debe ocurrir. Nosotros, la organización, nos adaptamos a las normas, o las normas me refiero a las normas ISO, programas, etcétera, o esos programas, normas se deben adaptar a la organización. Se la pongo ahí sobre la mesa para que lo analice y se van a dar cuenta del concepto hacia dónde va. Porque literalmente muchas veces nosotros terminamos haciendo lo que dice al pie de la letra la norma o el estándar y desdibujamos nuestra organización, tan así que hasta tenemos que cambiar el core de negocio, ¿ya? Pero no decimos, oiga, venga, analizo qué buenas prácticas tienen todos estos programas para que yo lo pueda cumplir, pero al mismo tiempo donde yo no tenga que desdibujar el corazón de mi organización, el core de negocio. Y esto ocurre muchas veces porque nos volvemos demasiado normalistas en el hacer y automáticamente empezamos a desdibujar, a menos de que tú valides, oiga, yo literalmente me dedicaba a hacer sillas y eso es lo que yo sé, pero este sistema de gestión me ayudó a mí a reinventarme totalmente, puede llegar a pasar. En otras ocasiones no lo vamos a hacer.
Entonces, date cuenta cómo la seguridad física y los controles de acceso literalmente empiezan a tener una armonía entre ellos para que sea realmente un conjunto de elementos que nos ayuden a garantizar la gestión de riesgos y seguridad. Y aquí volvemos a mi tesis. Yo espero que nunca se va a aburrir de nuestra tesis. Y, y en nuestra tesis volvemos a validar literalmente los anillos de seguridad, pero hoy yo me quiero concentrar literalmente en dos anillos de seguridad fundamentales. Y es que nos concentremos en el anillo de seguridad de la cultura y en el anillo de seguridad de las instalaciones. Y para esto yo le voy a contar una historia. Resulta que he tenido la oportunidad de que algunas compañías nos contraten a nosotros, a Consultor Go, para realizar pruebas de vulnerabilidad. Pruebas de vulnerabilidad donde ellos nos dicen, venga, yo quiero que usted pruebe mi sistema de seguridad para ver cómo está. Tanto perimetral, físico, de sistema. Quiero validarlo desde toda una óptica interesante. Recuerdo mucho que hubo una entidad que nos contrató a nosotros para poder hacer, digamos que el proceso de vulnerabilidad. Por lo general a mí me gustaba hacerlos muchísimo, ya ahora casi no los hago, pero me gustaba hacerlos muchísimo y yo soy muy teatral cuando los hago. Entonces, lo que yo llegaba a esta instalación, yo llegué, parqué mi vehículo y empecé a analizar todo para ver, no me gusta que me cuenten nada, sino yo quiero ir a mirar a ver cómo puedo penetrar la instalación. Quiero yo mismo identificar. Me di cuenta de varias cosas, que es la historia que le voy a contar. Cuando yo me bajo de mi carro, me voy caminando y entonces yo veo que para que tú pudieses entrar al lugar, tienes que irte a unos metros haz de cuenta, mírame de frente, hacia la derecha, tienes que ir a un edificio, registrarte y luego si vas a la izquierda, donde está el control de acceso, donde, donde habían un guarda de seguridad y había una barrera que impedía que las personas entraran porque había un biométrico para acceder. ¿Listo? Yo me di cuenta que llegó una persona corriendo y le dijo al guarda de seguridad, oiga, no, es que dejé mi carnet, no sé qué, usted ya me conoce, déjeme pasar rápido porque mire lo que tal. Entonces el guarda como que lo miró y lo dejó pasar. Yo quise hacer exactamente lo mismo y en ese momento el guarda como que me miró y me dijo, no, yo no me acuerdo de usted y no me dejó entrar. Me colocaron a hacer la fila, pero era una fila gigante. No, no les voy a decir mentiras. Yo creo que por lo menos unas, no sé, 60, 70 personas aproximadamente haciendo una fila a las 7:15 de la mañana para entrar a un lugar muy concurrido. Donde tú vas y ves, la persona de la recepción tenía la barra de la recepción como a esta altura, mírame a mí, como acá, ¿cierto? Aquí sobresalía su kepis, que ya sabrá usted qué dice ahí. Y la persona lo que hacía era, le preguntaba a la persona que iba para dónde se dirige, le recibía un documento, lo colocaba en un fichero y le entregaba un carnet y registraba. Esa era su función literalmente. Y fácilmente entraba. Yo dije el nombre de una empresa, me entregaron el carnet, entré normal. El carnet te lo entregan o el gafete para México. Sí, el documento de identificación que te entregan, te lo tienes que colocar y tiene un color particular y ese color particular te dirige al edificio al que tú vas. Ejemplo, si tú vas para el edificio A, tienes que ponerte te dan el carnet de color amarillo, si te vas para el edificio B, te dan el de azul, y si te van para C, te dan el de color rojo, por colocarte el ejemplo. Entonces me dieron a mí digamos que el carnet amarillo para dirigirme al edificio A. Cuando yo entré, no me dirigía al edificio A, sino me dirigía a otro edificio para validar qué ocurría. ¿Qué ocurría? Yo me acercaba a las cámaras, hacía monerías, iba y miraba, trataba de abrir oficinas, pues porque ese era mi trabajo, para eso me habían contratado. Pasó todo esto, me llama el director de seguridad de ese momento, me dice, listo, ingeniero, ya, gracias, estoy furioso, yo no sé qué es lo que está pasando, y yo le decía a él, tranquilo, tenemos que ir a mirar qué es lo que pasa. Y nos dimos cuenta que el problema, señores, no era de la infraestructura, no era de los procedimientos. Adivinen de qué era. De la cultura de seguridad de la empresa. A ellos los contratan para decirles, cuide mis instalaciones y cuide mis controles de acceso.
pero las personas que todos los días se desenvuelven en ese sistema desconocen realmente el concepto de seguridad, de protección. Y por eso se lograban, pasaban todo ese tipo de cosas. Entonces arranquemos dentro de la historia con la primera escena. Primera escena, el guarda de seguridad deja entrar a la persona y en la investigación nos decían, no, es que el guarda de seguridad una vez se le puso bravo a un señor que era como el gerente de no sé qué, si sé más, y entonces le tocó dejarle entrar. Ok. Número dos, la persona que estaba registrando a las personas para que entraran, ya le habían llamado la atención porque no hacía que la gente entrara rápido, ¿cierto? Luego, ese tercer tema, teníamos a una persona que tenía que vigilar aproximadamente 300 cámaras. Una persona para vigilar 300 cámaras de seguridad. Y el resto es historia. Entonces nos damos cuenta que la cultura definitivamente importa muchísimo y la cultura se fortalece ¿con qué? Con entrenamiento y capacitación. De nada me va a servir, y escuchen muy bien, de nada me va a servir. Tú ve y sácate ya las buenas prácticas que tiene VAX, que tiene el programa del operador económico autorizado y otros sobre el tema de seguridad física y controles de acceso. Ve y los sacas, ve y los aplicas de manera literal. Y de nada te va a servir si la gente no es consciente de para qué sirve el control. Entonces, automáticamente, ¿qué ocurre? Pues se cae por su propio peso, porque no existe ese proceso de sensibilización, de validación, de conciencia, del pensamiento basado en el riesgo. Hemos insistido un montón para que no se vaya a prostituir el concepto, literalmente como yo digo, sino para que realmente yo no necesito que todo el mundo sea un experto en gestión de riesgos y haga matrices de riesgos y no sé qué cosas. No, que tenga un pensamiento basado en el riesgo. Es lo básico. Es lo básico. De nada va a servir que tú tengas al tipo de 3 metros de altura, 3 de espalda, cicatriz aquí, gafas, 2 ametralladoras, boina verde, ¿sí? Chaleco antibalas, 2 True Fly en la espalda y 2 Rottweiler ahí listos para atacar. Si no hay cultura, no te sirve de nada, ¿ya? Porque no hay pensamiento basado en el riesgo. Alguna vez yo les decía a ustedes, tener pensamiento basado en el riesgo, desde mi punto de vista, eso es un concepto mío que yo me lo inventé para hacerlo en las capacitaciones, donde yo le digo a la gente, usted tiene que tener 3 cosas para tener un pensamiento basado en el riesgo. Primero, sea paranoico. Segundo, piense como delincuente. Y tercero, sea desconfiado. Eso le ayuda a usted a sensibilizarlo y a tener un pensamiento basado en el riesgo sencillo y básico. Sencillo y básico. El resto es ajustes que a usted le van a hacer. Y tener un pensamiento basado en el riesgo, siendo paranoico, pensando como delincuente y siendo desconfiado en su justa medida. En su justa medida. Y créanme que funciona, si no los controles de seguridad, créanme que se van a desdibujar y se van a perder muchas veces. ¿Listo? Entonces miren que cuando yo traigo la teoría siempre, yo digo, oiga, la cultura definitivamente hay que fortalecerla y es el primer anillo de seguridad. Yo sé que usted ya está empezando a maquinar, bueno, que cómo yo solucionaría esa prueba de vulnerabilidad que hicimos, cómo yo lo llevaría a tal manera que se pueda ajustar, ¿cierto? Probablemente se necesitarán más recursos o probablemente se necesitará ser más inteligentes a nivel de seguridad, ¿sí? Para que funcione, literalmente, para que funcione. De lo contrario, pues vean lo que puede llegar a ocurrir en una organización. ¿Listo? ¿El tamaño importa? Sí, en este caso el tamaño sí importa, porque no va a ser lo mismo que tú estés controlando una organización, una instalación, en donde el flujo de personas tiene un nivel increíble diario de movimientos, en donde hay una cantidad de cosas importantes para proteger y donde entra y sale mucha gente,
a tu empresa donde por ahí cada mes va y nos visita alguien, de alguna manera, importa muchísimo, muchísimo. Y muchas veces uno ve gestión de riesgos donde analizan esta organización con la misma vara que esta organización en términos de qué? De controles. Es que la norma dice así, sí, está bien, aplícalo, pero haz gestión de riesgos para que tú tengas el nivel de riesgo estructurado. Recuerden, amenaza por vulnerabilidad por consecuencias, igual al nivel de riesgo. Y probablemente este NR para esta organización va a ser diferente para esta organización, va a ser totalmente diferente, ¿cierto? Y usted debátame lo que quiera, usted puede decirme, pero es que las amenazas para este son exactamente iguales para este y para este. Y yo le voy a decir, sí, tiene toda la razón. Pero es que la vulnerabilidad tanto para este son iguales. Y yo le voy a decir, no tiene la razón. La vulnerabilidad, la debilidad de cada empresa es diferente. Pero es que las consecuencias sí pueden llegar a tener el mismo efecto. Y yo le puedo llegar a decir, sí, tiene razón. Pero ¿cuál es la diferencia de estas dos organizaciones? Su contexto, con lo que yo arranqué la charla el día de hoy. Su contexto es totalmente diferente. Por eso, cuando tú gestionas riesgos, el contexto es muy importante. Y en términos de controles de acceso y seguridad física, aún más. Aún más. Y tienes que validarlo muy bien. ¿Ya? Las empresas de vigilancia y seguridad privada en Latinoamérica han hecho unos esfuerzos gigantes para llevarnos a nosotros esas buenas prácticas, para hacernos entender por qué es necesario el control, por qué es necesario el carnet, o por qué es necesario registrarlo, porque hay una cantidad de cosas. ¿Ya? Entonces, des en cuenta que el tamaño sí importa, importa muchísimo. Y lo que yo tengo que saber es cómo en la justa medida teniendo ese pensamiento basado en el riesgo, yo lo voy a implementar en la organización. De lo contrario, se nos puede desdibujar a nosotros todo el modelo de gestión de riesgos. En contexto, empecemos a aterrizar esto. Hay que validar que hay una identificación de esos controles de acceso en muchos puntos, desde el uso de la información, desde las áreas críticas, desde el acceso literalmente a una instalación gigante, desde los controles perimetrales que nosotros tengamos. Hay una identificación de esos controles en muchos lugares. Recuerden que no nos vamos a poner a hablar del numeral por numeral de lo que tiene de pronto el OEA y tal, no. Recuerden que estos Go Labs son para poner sobre la mesa términos holísticos para poderlo analizar. Entonces, en la identificación de esos controles de acceso hay que validar cuáles son. ¿Quién me habla? ¿Quién me dice a mí cuáles son esos controles de acceso? ¿Ya? ¿El guarda de seguridad, la empresa de vigilancia, el gerente de riesgos? No, ninguno de ellos. ¿Sabe quién? Su gestión de riesgos, que literalmente es administrada por el guarda de seguridad, por la empresa de vigilancia o por su gerente de riesgos. Pero la que le va a hablar siempre a usted es su gestión de riesgos. Nadie más le habla. Nadie más te habla en la organización. Ella es la que te dice qué nivel de exposición tiene esta área, qué nivel de exposición tiene esta persona, qué nivel de exposición tiene mi instalación, qué nivel de exposición tiene. ¿Mm? ¿Y cómo te lo va a decir? Haciendo un modelo de gestión de riesgos y entendiéndolo, siendo consciente y entendiendo qué quiero proteger. ¿Qué quiero proteger en esa instalación, en esa infraestructura crítica que nosotros estamos analizando dentro de la organización? La seguridad física integral nos tiene que llevar a qué? Lo decíamos ahorita hace un ratito, a que hay que proteger a las personas, es el activo vital fundamental. La infraestructura nos va a ayudar a hacerlo y los sistemas que implementemos. Y cuando yo hablo de sistemas, yo les hablo de hablar de tecnologías blandas y de tecnologías duras. Literalmente.
que si tú quieres hablar de, sí, existe la seguridad pasiva, la seguridad activa, las 5Ds, etcétera, todos esos conceptos que son maravillosos, geniales y tráelos sobre la mesa. Pero yo te hablo a ti de las tecnologías blandas y de las tecnologías duras. Una tecnología blanda, la aplicación de un procedimiento de manera elocuente y consecutiva. Una tecnología dura, un control de acceso y una cámara. Y hay que saberlo validar, hay que saberlo utilizar. ¿Para qué y el por qué? ¿Por qué yo voy a hacerle diligenciar al visitante 5 formatos de control de acceso donde me coloca exactamente la misma información? ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto? Y tú lo has visto. Y yo lo entiendo porque asesoramos mucha empresa de vigilancia. Entonces ellos te sacan la minuta para el registro del portátil, la minuta para el registro de la no sé qué, la minuta para el vehículo, la minuta para la persona que entró. Y es claro porque las consignas o el servicio se pacta de esa manera. Pero tenemos que buscar ¿qué? ¿Se acuerdan? Seguridad, facilitación y confianza para que sea un proceso estructurado. Y muchachos, la cultura es supremamente importante. Si no hay cultura, literalmente nos pueden pasar muchas cosas y definitivamente todo tiene, no puede ser, mira, cuando tú estás estructurando un modelo de gestión de riesgos y seguridad, mira, tiene que tener este nivel, este es el backend, para que en el front se vea así, que tú puedas llegar a absolutamente todas las instancias posibles de la gestión de riesgos y seguridad y que tú puedas garantizar y controlar todo lo que necesitas. Mira tú todo las buenas prácticas que nos dicen el OEA o nos dice VAX u otros. Hasta nos dicen, oiga, tengo un procedimiento para que en caso de que una persona que no debería estar ahí, usted la pueda detectar y usted pueda proceder para poderla retirar. Hasta eso nos dice. Usted puede tener, y ahí no nos dicen de que una persona se puso un antifaz y entró a ver que nadie me pille, no. Tú puedes invitar a un proveedor y de pronto tú le debes a ese proveedor o el proveedor quedó insatisfecho con algo y se pone bravo en plena reunión y de pronto le pega duro a la mesa. ¿Y qué hacemos? Me asustó. Señor, cálmese, el guarda de seguridad. ¿O qué va a ocurrir? Hasta ese nivel tenemos que validarlo. ¿Qué pasa cuando una persona no lleva un documento de identificación? ¿Qué pasa si me entrega uno que no coincide como con los datos que él me está diciendo? Tantas variables que tenemos que analizar que son importantes, pero se analizan desde dónde? Desde la gestión de riesgos. Por eso tus procesos tienen que ser tan lineales y tan estructurados, pero siempre te tiene que hablar la gestión de riesgos. La gestión de riesgos tiene que hablarte. Y súmale a esa gestión de riesgos la experiencia que tienen los profesionales que hacen esto, los de seguridad física, que es espectacular, las empresas de tecnología que nos ayudan a fortalecer todos los puntos perimetrales de la organización, los controles de acceso, el entrenamiento y capacitación que tienen los guardas de seguridad o las personas que se dedican a la protección física de la instalación. Y cómo nosotros les llevamos ese mensaje a las personas para que realmente lo lleven al buen hacer. ¿Qué estrategias realmente yo considero que podríamos llevarlas? Mira, hay que realizar un levantamiento exhaustivo de todos los activos, de los documentos, de la información y de las personas que vamos a proteger. ¿Te acuerdas que yo te le decía? ¿Qué quieres proteger? ¿Qué quieres proteger? Si tú hablas de una cadena de suministros, pues por supuesto tú me vas a decir a mí, Leo, cuando llega la carga y estamos descargando esos productos, pues automáticamente van a entrar en un inventario, tengo que validar que nadie acceda a ellos. No para que se los roben, de pronto para que no los contaminen. No, bueno, también para que no se los roben, ¿cierto? Tenemos razón. Entonces, date cuenta, ¿cómo yo quiero proteger a eso? Formula una herramienta o una matriz que te permita calificar desde lo más crítico a lo menos crítico de las áreas que tú vas a proteger, de tal manera que tú tengas una escala de valoración, que tú puedas ejecutar un procedimiento, una actividad clara, para que asimismo las estrategias de control tú las sepas hacer.
Yo he tenido empresas donde me dicen, ingeniero, cada 8 días hacemos inspecciones a las instalaciones y yo, uy, cada 8 días, pues pucha, ¿y ustedes cómo hacen para inspeccionarse todas estas instalaciones de más de 1000 metros cuadrados? Ay, no, pues sí. Y nos damos cuenta que son formatos y son planas porque es que toca cumplirla para el auditor. Wow, se desdibuja. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido hacer eso. Por eso la gestión de riesgos habla. ¿Qué es lo más importante para ti donde tú te vas a centrar y donde tú vas a aumentar la frecuencia de inspección, de revisión, de control? A lo menos, sin descuidarlo. Y como tercera medida, yo te digo, diseña una herramienta que permita monitorear, controlar e inspeccionar de manera periódica esas instalaciones. O sea, ya estamos viendo que hasta las organizaciones están utilizando drones para hacer inspecciones a sus instalaciones. Está utilizando georreferenciación, está utilizando cámaras ubicadas de manera estratégica para hacer paneos y análisis. La tecnología nos tiene que servir muchísimo, muchísimo para saber, ¿ya? Entonces, apóyate en términos estratégicos de la tecnología y te lo puedo asegurar, te lo puedo garantizar que te van a ayudar literalmente a poder mejorar y hacer una gestión de riesgos estructurada y sobre todo para los controles de acceso y seguridad que dentro de la organización debemos nosotros tener en algún momento, muchachos. Entonces, démonos cuenta que si nosotros lo ponemos sobre la mesa, nos vamos a dar cuenta que definitivamente los controles de acceso y la seguridad física son supremamente importantes para poderlo validar dentro de cualquier organización, muchachos. Entonces, démonos cuenta que sí va a ser importante. Si tú tienes un buen modelo de gestión de riesgos, créeme que te va a poder ayudar un montón, ¿ya? Y literalmente, como siempre lo hemos dicho, todos los profesionales que nos dedicamos a esto, los que administramos sistemas de gestión y demás, créame que no vamos a ser expertos nunca dentro de muchas áreas de la organización. Aunque, bueno, yo pensaría que los que nos dedicamos a los sistemas de gestión sabemos demasiadas cosas, sabemos de todo, ¿cierto? Pero literalmente tenemos que aprender a gestionarlo para que de una manera prudente se pueda llevar dentro de la organización, muchachos. Entonces, esto era lo que hoy les quería contar con respecto a la seguridad física, a los controles de acceso. Quisiera escucharlos, quisiera validar quiénes de los que están aquí nos quieren contar, nos quieren compartir algo, agregarlo en estos 5 minutos que nos quedan de programa. Nelson, ¿cómo estás? Nos dices tú, debería ser un solo capítulo el tema de seguridad física y controles de acceso. Probablemente no pase eso. ¿Por qué? Por algo muy importante, porque el análisis todavía no se ha podido integrar como se quiere. Yo pensaría eso, pero podría llegar a pasar en el futuro. Katy definitivamente nos sigue fortaleciendo el tema de la cultura. La cultura es muy importante. Muy bien, muchachos. ¿Quién nos quiere decir algo? ¿Quién quiere hacernos un aporte bien interesante para finalizar hoy el programa con ese aporte? El que quiera. Micrófono abierto y cámara abierta para el que quiera. No sean tímidos. Si no me toca editar este pedazo porque van a decir, uy, no, nadie le copia, ingeniero, nadie le habla. Listo, muchachos. Bien, lo último que les quiero decir es que definitivamente validemos, garanticemos cómo dentro de las organizaciones que nosotros asesoramos, que nosotros tenemos control, que nosotros validamos, cómo podemos ayudarlas a poder hacer una gestión de riesgos increíble, una gestión de riesgos realmente que le ayude a la organización y sobre todo que cree cultura de la seguridad siempre. ¿Listo, muchachos? Mi nombre es Leonardo Garcés, CEO Founder de Consultor Go y les agradezco mucho por haber estado el día de hoy. Mil gracias.